Hola mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí a mediados de semana para compartir este tiempo que seguramente nos edifica, nos hace bien, nos alegra. Y aunque no podamos estar juntos, como todos sabemos, en un templo, en un lugar, nos gozamos mucho al poder encontrarnos también a través de este medio y poder disfrutar este tiempo juntos. Pastora. Buenas tardes para todos y es un privilegio compartir estos momentos de camaradería y de alegría, porque es una alegría compartir la palabra de Dios y sacar sus enseñanzas. Muy bien, y de paso que la palabra de Dios nos aliente para este tiempo que estamos pasando. Y venimos trabajando los días jueves, ¿no es cierto?, con este tema de la carta a los Efesios. Y nos quedó pendiente de la última charla la semana pasada el tema del perdón, porque dijimos que el perdón es un tema muy importante en la doctrina cristiana, en el pensamiento y en el hacer de los cristianos. Así que resolvimos dedicarle un poco de tiempo a esta palabra que es tan importante, ¿sí? Y habíamos hablado prácticamente en un solo sentido, o sea, del perdón de Dios hacia nosotros. Decíamos que era el sistema vertical, ¿sí?, de arriba para abajo, pero no llegamos a hablar del sentido horizontal, es decir, el perdón de hombre a hombre o de mujer a mujer o entre los humanos, porque está directamente vinculado, según la Biblia, en ambos sentidos. El perdón de Dios tiene que ver también con el perdón a los hombres, ¿sí? Así que vamos a repasar quizás una vez más este versículo 7 del capítulo 1 y después vamos a ver algunos otros pasajes donde se nos enseña esto, que el perdón está ligado a Dios y a los hombres. Es una sola cosa, aunque tiene, ¿no es cierto?, para analizarlo necesitamos de alguna manera diferenciar un poco las cosas. Pastora. Muy bien, vamos a seguir con el regalo de Dios que es el perdón y yo quiero leerte en Efesios 1:7, que es en lo que tomamos vez pasada y en quien nos quedamos. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nosotros hablamos de la redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y hablamos del perdón de Dios hacia nosotros, pero hoy queremos hablar, como dijo el pastor, la parte horizontal. Y ¿qué es lo que tenemos que perdonar? Aunque antes necesitamos quizás repasar brevemente el concepto de qué es lo que nos perdonó Dios, ¿no? Sí, el pecado. Sí. Y la Biblia habla del pecado. Y es interesante que en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, hay 5 palabras para pecado, ¿sí? Quizás también como en el castellano, muchas de ellas se parecen, pero cuando nosotros decimos pecado parece un poco fuerte, ¿no? La mayoría no quisiera que le digan sos un pecador. Bueno, cometes errores, fallo, cualquiera se equivoca. Hay una serie de cuestiones donde tratamos de echarle un poco de agua a la cosa para que se diluya un poco, ¿sí? Pero la Biblia llama pecado en estos términos, estos 5 términos que aparecen aquí en el Nuevo Testamento. Y al primero hablamos un poquito la vez anterior cuando hablábamos de la palabra hamartía, que significa errar el blanco, ¿sí? Perder la mira del propósito para el cual Dios nos creó y realmente lo que Dios espera de nosotros. Pero hay otros términos, ¿sí? Sí. Otro término que aparece en el Nuevo Testamento, ¿sí?, es catabasis. Catabasis significa cruzar al otro lado, es decir, pasar la línea. Si hay una línea, yo me acuerdo cuando éramos chicos a veces y discutíamos, hacíamos una raya en el piso y decía, si te atreves a cruzar la línea, ¿no? Cruzar la línea de lo que es bueno y lo que es malo, cruzar la línea de lo justo o lo injusto, cruzar la línea, sí, de lo amable, claro, de lo amable a lo brusco, ¿no es cierto? Cruzar la línea de la verdad y la mentira. Claro, ¿cuántas veces uno escucha hablar
y no dice nada. Alguien está mintiendo y uno no dice nada. ¿Y cuántas veces te pasó que te callaste la boca? Así que no podemos decir que somos libres también de cruzar al otro lado. En esa línea, ¿no es cierto?, de cruzar entre lo que es lo que debiera ser. Muy bien. La otra es el resbalón. ¿Quién no se resbaló alguna vez? Yo recuerdo que las primeras veces que hacíamos reuniones en casa, una noche vino un señor que vivía allá cerca de Santa Inés. Y él dijo, mire pastora, todo está bien, pero a mí lo que me mata es el factor sorpresa. Y ese es el resbalón, ¿no? Que vos no te lo esperás. Y en ese momento que te sacan de quicio, te salta el indio de adentro. ¿Y quién no pegó un resbalón alguna vez contestando en forma enojado o con voz alta? Y así que no estamos libres de resbalones y también fuera de la ley. Muy bien. ¿Qué es la próxima palabra, no? Sí. La próxima palabra que aparece en el griego es anomalía, o sea, viene de dos palabras. Que es alfa privativa, ¿no? Hoy está mucho de moda al hablar de asintomático, ¿no? ¿Qué significa? Que no tiene síntomas. Esta A es privativo, significa no. Y nomos es ley en griego. Entonces, sin ley vendría a ser, ¿no? Pastora, del término. Sí. Que vos sabés lo que está bien, igual lo haces. Bien. Y la última es la deuda. Muy bien. La palabra es ofelía, ¿no? Es cuando vos tenés una deuda y no la pagás. Es decir, que no cumplís con lo pactado, no respondés frente a aquello que te comprometiste. Y bueno, ¿cuántas veces nosotros prometemos algo? Una responsabilidad, ¿no es cierto? Prometemos algo, no cumplimos a veces a nuestros propios hijos. O faltamos en alguna cosa, en devolver una plata que nos prestaron, o en pagar una cuenta en término, ¿no? Así que podríamos decir, pastora, que de estas 5 palabras nadie se salva, ¿no? Nadie salva. Decimos que es una enfermedad universal, de la cual participan todos los hombres, y las mujeres también, por supuesto. Y lo importante es que para la Biblia todo esto es pecado. Es pecado. Tenemos que ser conscientes que de alguno de estos no te salvas. Y por Dios eso nos ha perdonado, ¿no? Sí. De estos pecados. Sí. Bien. Y Mateo 6, 14, 15, esto es para pensarlo bien. Dice 6, 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, si le perdonamos. Pero dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y yo quiero hacer, ¿sí? Que Dios... No, quería decir justamente que aquí se demuestra bien la vinculación que decía más antes, que hay entre el perdón de Dios y el perdón a los hombres. Si no perdonamos, Él no nos perdona, ¿no? Muy bien. Es decir, que está estrictamente vinculado. Dios nos perdona, me perdona a mí, y yo perdono a mi prójimo. Es decir, si yo perdono, Dios me perdona y yo tengo que perdonar a mi prójimo. Pero hete aquí que si yo no perdono a mi prójimo, Dios tampoco me va a perdonar. Eso es lo terrible, ¿no? Y que, es decir, si yo no perdono, no puedo entrar al reino de los cielos. Dios no me va a perdonar los pecados. No sirve para mí el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien. Por supuesto, ¿no es cierto?, que esto es lo más importante, pero hay otros factores que de alguna manera tienen que ver conmigo cuando no perdono. ¿Cuáles son, pastora? Yo creo que es imposible odiar a tu prójimo y amar a Dios. ¿Y qué otro factor habría? Digamos, yo digo, no te puedo perdonar, es algo que decimos a menudo. Sí, la gente no quiere
eso impide perdonar. Mucha gente dice, porque no conoce perdón, la diferencia entre perdón y reconciliación. Ajá. Entonces... Pero antes sí. quizás de comentar ese aspecto, me gustaría decir también que si no perdonamos, nos hacemos daños a nosotros mismos. Sí. Fundamentalmente porque Dios no nos perdona. Pero además sobre nuestro físico, sobre nuestra vida, vivimos amargados, vivimos tristes, nos enfermamos porque estamos carburando de alguna manera la venganza y pensando que cuando lo agarre a lo que le voy a decir o lo que le voy a hacer, y eso en realidad nos perjudica a nosotros, ¿no es cierto? Somos los primeros perjudicados cuando no perdonamos, por lo de Dios y también por lo que produce en nosotros, ¿no? Pero nos resistimos a perdonar, ¿no? Sí, pero porque hay una mala comprensión de que perdón es diferente, no es reconciliación. Es decir, Jesús me manda a mí a perdonar. Dice, si no perdonás, yo no te perdono. Es un mandamiento y tengo que perdonar. Pero la gente se resiste a perdonar pensando que perdón es... porque el perdón solo demanda una persona. Yo soy la persona que debo perdonar. Pero la reconciliación demanda las dos personas. Y es diferente. Es decir, yo te perdono a alguien que me lastimó. Yo lo perdono. Pero eso trazo una línea, un límite. Me da límites a mí el perdonar. Porque yo después decido, si veo cambio en esa persona, si lo dejo entrar de visita a mi geografía. Es decir, yo al perdonar me quito de mi espalda y la cadena que me ata a esa persona. La suelto y ya queda fuera de mí. Y después, si yo veo que la persona se arrepiente de lo que me hizo y me pide perdón y le perdono, y veo los cambios, lo voy a dejar entrar a mi geografía. Justamente por eso hay muchos que dicen, bueno, que venga a pedirme perdón y voy a ver si le perdono. Pero en realidad la obligación, ¿sí?, que tenemos es perdonar aun si el otro no me viene a pedir perdón. Si no me viene a pedir perdón y no se humilla, bueno, que lo hay humillado de rodillas y decirle, vos me hiciste esto, me pedís perdón ahora. Eso es lo que esperamos nosotros. Pero quizás un buen ejemplo es lo que pasa con Dios, ¿no? Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados con la muerte de Cristo en la cruz. Pero Dios no está reconciliado con todos los hombres. Está reconciliado solamente con aquellos que humildemente, como hablábamos la semana pasada, se humillan, tienen una actitud, ¿no es cierto? Una actitud de arrepentirse y de pedir perdón. A esos Dios los tiene con Él, con su familia, los de sus hijos. Pero a los que no lo hacen, aunque Dios los perdonó, ¿sí?, porque el precio que pagó Cristo es para todos los hombres, para todos los que quieran realmente recibirle, eso no significa que Dios los incorpora a su familia y que ellos son parte del reino de Dios, porque están perdonados, pero ellos no quieren aceptar, no quieren arrepentirse, no quieren pedir perdón por sus pecados. Y pasa lo mismo entre los seres humanos, ¿no? Pastor, yo le pregunto, para la reconciliación necesitas arrepentimiento, ¿no? Sí. Ahora, decime por qué la gente le cuesta pedir perdón. Bueno, yo creo que ahí interviene el orgullo fundamentalmente, el creerse que no necesita pedir perdón, que directamente pasó. Yo estoy en una posición por encima de que voy a ir a pedirle perdón a este pelandrún, a ¿no es cierto?, que está ahí, no lo voy a hacer. Y de alguna manera eso en realidad me está arruinando a mí, no al otro, ¿sí? Esa actitud me arruina a mí, no a aquel que no estamos perdonando. Es decir, que porque uno perdona, pero también hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Pero tenemos que enfatizar bien que perdón no es reconciliación, no es lo mismo. No es lo mismo una persona que entre dos personas. Eso quiero que quede bien en claro, porque
¿qué nos sucede con esto? Supongamos que un matrimonio, no quiero decir, el esposo le pega a la señora. Vamos, una suposición. El esposo le pega a la señora. Vemos muy a menudo esto en la tarea pastoral, ¿sí? De esposos que abusan de su familia, de su esposa, le pegan, o hay quienes se drogan, hay quienes son alcohólicos, hay quienes juegan el dinero que ganan y realmente no atienden a la familia, o cuando vienen son violentos, hacen desastre. Y bueno, normalmente esas personas al otro día se arrepienten, así entre comillas, no es un arrepentimiento, se duelen por la situación en que ellos se encuentran y piden perdón por ahí, dicen, mira, perdóname, nunca más va a ocurrir esto. Es el verso de siempre, pero a la semana siguiente o al día siguiente vuelven otra vez a lo mismo, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir, pastor. Y yo digo que, y dicen, bueno, la Biblia te dice que me tenés que perdonar. Perdóname, claro, y confía en mí. Y yo comentábamos vez pasada y decíamos, si yo estoy sentada y tengo alguien atrás que está sentado, dejo mi cartera y esa persona se lleva la cartera. Bueno, después, porque se tentó y viene y me la devuelve, consigo la cartera de nuevo. La próxima vez, yo no voy a dejar la cartera ahí para que se la lleve, no le voy a dar la oportunidad hasta que yo vea que esa persona cambió. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos, es decir, yo quisiera decirles que el perdón tiene relación con el pasado, todo lo pasado. Y la reconciliación tiene que ver con el futuro. Pero quiero decirte una cosa, perdonar no es lo mismo que permitir más abuso. Eso no es lo mismo. No hay que permitir más abuso. Claro, uno perdona lo que pasó hasta ese momento, pero eso no significa que le da derecho a la persona a la que perdonamos a volver a las andadas otra vez, a las mismas cosas, porque eso no quiere Dios, no es el agrado de Dios, no es la voluntad de Dios. Así que no tenemos por qué permitir que esto siga ocurriendo. Tenemos que perdonar, sí, porque tal vez, como bien dijo la pastora, muchas veces hay hombres o también mujeres, ¿no?, que dicen, no, pero vos me tenés que perdonar porque la Biblia dice que tenés que perdonar, o empezamos de cero. No, perdonamos, sí, pero no empezamos de cero. Voy a esperar ver los cambios reales por algún tiempo para poder reconciliarme nuevamente y que podamos llevar esto adelante, o en una sociedad o en lo que fuera. Fíjense que ni siquiera Dios perdona si no hay cambio, ¿sí? Si no hay cambio, tampoco Dios perdona. Así que con mucho más razón, nosotros los seres humanos, si no hay cambios, si no vemos cambios, si no vemos cosas positivas, y no una, sino por algún tiempo, tampoco podemos permitir la reconciliación, aunque nos pidan perdón aparentemente. Muy bien, y yo quisiera que es un límite que ponemos al perdonar. Y yo personalmente quiero rodearme de personas que me fallan honradamente, no de personas que de modo descarado niegan haberme lastimado y que no tienen intención de mejorar. Así que yo perdono, pero bueno, voy a decidir cuándo te invito, si veo cambios, cuándo te invito a entrar de nuevo en mi geografía. Y la otra cosa que quiero decirte es que no corras detrás de un mal deudor. Déjalo ir, déjalo ir. Si te debe, déjalo. Y andá y conseguí lo que necesitas de Dios y de la gente que te lo puede dar. Muy bien, y teníamos una persona invitada hoy, ¿no? Sí. Invitamos entonces a Nora, que ella nos va a compartir un poco su experiencia en cuanto a perdonar. Sí, yo supongo que todos tenemos alguna experiencia. Yo le quise decir a mi señora que si no quería que yo cuente el testimonio de cómo la perdoné a ella, pero no quiso saber nada.
y cómo me sacó de la droga y de la cárcel. Así que invitamos a Nora, bienvenida a Nora entre nosotros en esta charla. Sí. ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, mi nombre es Nori Eichel. ¿Cuántos años tenés? 54. Ajá, ¿tenés hijos? Tengo hijos, nosotros somos un matrimonio, tenemos 5 hijos, 4 ya mayores de edad, una nena de 12 años y 2 nietos. Qué bien. ¿Y vos tuviste que ejercer el perdón? Varias veces, pero el que quiero contar hoy es uno que fue un proceso largo, de varios años. Está relacionado con una persona que era mi jefe de trabajo, jefe superior en el año 2014. En la empresa donde yo trabajaba habían cambiado las autoridades y esa persona, tenía, por cuestiones sociales y políticas, teníamos diferencias y una manera de trabajar era hablar mal de mí. Habló públicamente mal de mí. Y bueno, yo seguí trabajando en la empresa y oraba todas las mañanas para poder ir a trabajar y aguantar 7 horas sentada sin hacer nada porque no me dejaban hacer nada. Y en mi corazón yo a esa persona le había perdonado y todo su entorno, o sea, perdoné. El tema fue que en agosto del 2015 nos informan a mi marido y a mí que había un grupo que había escuchado, había toda una cuestión de que yo ganaba mucha plata, que era una injuria muy grande porque decían otras cosas. Y el tema es que, habían visto unas personas y la policía nos avisa que iban a secuestrar a Ana. Y ese fue una cosa. Ana, nuestra hija. Chiquita. Nuestra hija. De ahí, a partir de ahí, hasta fin de año, fui con un policía caminando a la escuela, qué sé yo. Esa situación, en realidad, yo a esa persona le había perdonado, se supone. Pero con ese hecho de que corría riesgo, produjo daño económico por un lado, pero por el otro también el daño con mi familia, ¿no? Iban a tocar a mi hija. Así que yo oraba y yo sabía del versículo que decía que para ser perdonada debía perdonar, pero me costaba. Así que dormía mal y sé que por ese hecho que yo decía que había perdonado, comenzó a crecer en mí mucha ira, mucho enojo, mucho resentimiento y no dormía bien. Si bien se me iba por ratos, pero cuando veía a la persona yo temblaba. Y era de los nervios, de chirriar los dientes, de no lo podía ver. Y es así que recién en el 2018-19, cuando celebremos la recuperación, en el principio 4, nosotros decimos que hacemos un audaz inventario de nuestros resentimientos, de toda nuestra vida, de nuestras emociones, y confesamos a Dios y a una persona en quien confío. Y cuando nosotros decimos que tenemos que programarnos una cita con nuestro Señor Jesucristo para que nos pueda mostrar esas personas con quienes estén. El primero que vino fue fulano. Así que confesé a mi mentora el resentimiento y ahí comenzó un proceso, recién ahí comenzó la sanidad y poder ser libre y ya no tener ese resentimiento contra la persona. Y bueno, gracias a Dios me dio la oportunidad de encontrarme en relación con mi trabajo, me encontré con esta persona y fui feliz, sonreí, pude conversar, no me tembló las piernas, no tengo odio, no tengo bronca, no tengo resentimiento y realmente soy libre. Pero no fue fácil, duró 3 años el proceso, sucedieron muchas cosas en el interín,
pero sí sé que cuando confesé ese resentimiento que produjo en mí, y ahí recién pude perdonarle a esta persona. Muy bien. Gracias, Nori. Muy bien, y esto confirma, ¿no es cierto?, lo que decimos de que no es fácil a veces perdonar, ¿no? No es tan sencillo, porque esperamos que de alguna manera algo malo le pase a esa persona, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en Buenos Aires, vinieron hubo un problema en Chile, no sé cuántos se acuerdan, allá por el año 72, 73, en que asumieron los militares y mataron al presidente de Chile, y muchos chilenos que estaban metidos ahí en el partido tuvieron que medio huir y disparar, y vinieron algunos a Buenos Aires y se instalaron en nuestra iglesia, concretamente 2 o 3 familias. Y uno de ellos estaba metido en política allá en Chile, ¿no? Por supuesto vino con lo opuesto, no pudo traer nada, salvó su vida nomás. Y hablando con ellos, vinieron y se convirtieron ahí en la iglesia, conocieron al Señor. Y hablando con la señora de este muchacho, la señora decía, ¿pero qué? Porque él parece que cuando estaba ahí metido en la política andaba con varias mujeres. Y ella me decía, ¿pero y qué? Ahora le voy a perdonar así nomás y termina todo. Y yo le decía, sí, el Señor pide eso. Si vos aceptaste a Cristo y Él aceptó a Cristo, tienen que empezar una nueva etapa, una nueva vida. Y tenés que olvidarte de todo lo que hizo estando allá en Chile cuando tenía algún poder político. A ella le costaba muchísimo pensar que tenía que dejar pasar todo sin tomar cierta revancha en el asunto. Es común, es lo que nos pasa a menudo. Pero realmente tenemos que, quizás como contaba Nori recién, ponernos en manos de Jesús y pedir que Él nos ayude a perdonar como Dios nos perdona, ¿sí? Y perdonar a los otros también, ¿sí? Porque si Dios los perdonó, ¿por qué nosotros que recibimos la gracia de Dios no vamos a perdonar? Y yo quiero decir algo, que nosotros los seres humanos no olvidamos, porque nos quedan las heridas. Es decir, esta es tu vida o mi vida, y cada vez que nos hacen daño, es como un ejemplo, ¿no? Nos machacan. Y nosotros perdonamos y estiramos la hoja, ¿sí? Pero quedan las marcas. No queda igual que al principio. Por eso es tan importante reconocer el pecado y saber que no es lo mismo pecar que no pecar, y saber que el perdón es la única solución que Dios nos da. Y todos los días Dios nos perdona, y todos los días nosotros debemos perdonarnos unos a otros. Sí, porque ¿quién no cruza la línea? ¿Quién no pega un resbalón? Aún siendo hijos de Dios. Sí. ¿Quién a veces no cruza al otro lado la frontera? ¿Ok? Así que necesitamos pedir perdón siempre a nuestro Dios. Y si vos que estás ahí escuchando, tal vez nunca hiciste una entrega total a Dios, el perdón de Dios está disponible, ¿sí? Está disponible, ya está pago. Lo único que tenés que hacer es poner o buscar a Jesús a través de una oración, entregarle tu vida para que Él te perdone todos los pecados. Y la diferencia que hay entre Dios y los hombres, como dijimos en pasada, en el perdón de Dios y el perdón de los hombres, es que Dios se olvida de todo. No le quedan cicatrices a Él, no le quedan cicatrices, no le quedan marcas. Nosotros difícilmente olvidemos, pero Dios olvida y puede hacerte una nueva criatura y puede ayudarte a que vos tengas los cambios que a lo mejor estás buscando, ¿sí? Si necesitas entregarle tu vida a Jesús, hace una oración conmigo y entregale tu vida. Decirle así, si querés repetir conmigo: Señor Jesús, en esta noche o en esta tarde, cuando estés escuchando esta reflexión, yo quiero entregarte mi vida.
quiero que perdones mis pecados y quiero empezar una nueva vida contigo. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por mí y quiero ser un hijo de Dios, quiero pasarme a la familia de Dios y participar de las bendiciones que eso significa. Una vez más te digo, Señor, perdóname mis pecados y te entrego mi vida para ser un hijo tuyo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Un gustazo haber estado con ustedes en este día otra vez. Gracias, Nori, por compartir con nosotros tu experiencia. Y nos vemos el domingo, ¿sí? El domingo nuevamente. Pero antes compartir el tiempo. El otro jueves. Bueno, ¿Cómo? Sí, tenés razón. No, hoy es jueves. Hoy es jueves. Pues nos vemos el domingo. Si la pastora está confundida. Si alguno tiene un consejo para darle para mejorar la memoria, hágalo, ¿sí? Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta otro momento. Chao.